La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Bien, amigos, buenos días. Estamos aquí en La Luciérnaga, su revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña, como siempre, Monse Orozco en los micrófonos. Y el día de hoy, Monse, tenemos invitados especiales a propósito de los acontecimientos que están ocurriendo aquí en Guadalajara y que nos están impactando. El tema es el impacto ecológico y ambiental de los incendios forestales en Jalisco. Nuestros invitados son... Sí, muy buenos días, maestro. Así es, efectivamente, el día de hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Javier García de Alba Verduzco. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, además que es el coordinador del Laboratorio de Sustentabilidad y Ecología Aplicada y director de la División de Ciencias Agropecuarias en Q Altos. Y bueno, también tenemos al comandante Sergio Ramírez López. Él es el coordinador general de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Les agradecemos mucho su asistencia aquí en el programa La Luciérnaga. Sean ustedes bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a empezar con el tema de los incendios, porque ha sido una constante preocupación de los habitantes de la zona metropolitana y ha sido fuerte el impacto de en estos días estar observando la gran cantidad de humo que hace más densa la atmósfera de la zona metropolitana y con ello las preocupaciones. ¿Qué tanto realmente se está quemando en este momento? Bueno, hay algunas zonas que tienen afectaciones bastante severas. Los polígonos han sido grandes, de 1.500 hectáreas, 1.200 hectáreas, por lo menos los dos incendios más grandes, un poco menos de 1.200 el segundo. Las demás han sido incendios muy pequeños. Desafortunadamente, si el impacto, salvo estos dos, es menor, la frecuencia con la que se han estado presentando es muy alta, sobre todo en la zona de San José de la Montaña y en estos últimos días en la zona de la Venta del Astillero. Hay una zona de mesetas que se utiliza para la agricultura, que se le conoce como la Mesa de los Caballos, la Mesa de los Ranchos, que es donde nos ha iniciado el fuego en los últimos días. Aunque aunque son agrícolas, estos terrenos ya están preparados, no son terrenos que se vayan a preparar apenas para cultivarse, y los incendios inician en zona urbana. Es una situación muy complicada y un tema muy vulnerable para el bosque, esa convivencia de zonas urbanas y zonas forestales, porque no hemos aprendido a convivir o a coexistir en esta parte. Bueno, maestro doctor Javier García de Alba Verduzco, ¿qué tanto impacto ecológico está generando estos incendios? Nos da por pensar que solamente se dañan los árboles, nos da por pensar que solamente plantas, tal vez algún plantío, pero seguramente debe haber más. Sí, efectivamente, Gustavo y Monse. La parte de los incendios se debe ver en un factor más integral. Es decir, a veces nos preocupamos porque haya un daño en la zona arbórea de los bosques, pero también hay un cambio en la biodiversidad que está en todo el ecosistema. Es decir, los animales que están en interacción, los insectos, los microorganismos y también diferentes plantas. Con ello también se cambia la composición química del suelo, se erosiona el suelo,
cambia, por ejemplo, la penetración del agua cuando llueve, o también se volatilizan ciertos componentes, como es el monóxido de carbono o el óxido nitroso. Entonces, todos estos componentes que guarda en el suelo o en la vegetación el bosque, cambian de lugar y pueden tener una interacción con las personas que están alrededor. Es decir, cuando se han dado los otros incendios, el del 2005, 2012, se monitoreó los cambios de biodiversidad en el bosque o en zonas afectadas con incendios. Y se encontró, la pérdida, por ejemplo, de penetración del agua, cambia. Y la otra, la liberación del dióxido de carbono que se fijaba con la vegetación caída, es decir, todo el dosel, se volatilizaba. Y recordemos que en promedio, en el bosque de la primavera, para tener 1 centímetro de suelo, pasaron 100 años. 100 años para 1 centímetro de suelo fértil. 1 centímetro de suelo. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un incendio en esta zona, que es un área natural protegida por su valor, que tiene como servicio a todos, no solamente a las gentes que viven alrededor, sino a toda la zona metropolitana, es un regulador, es el aire acondicionado que tenemos para nuestra zona metropolitana de Guadalajara, pues estamos perdiendo 100 años de herencia que tenemos ahí de dióxido de carbono, de nutrientes, de fijación también indirecta para la temperatura. Es decir, perdemos mucho, no solamente que se vayan los árboles, sino también la erosión que se provoca en el suelo, que es el factor que determina o la base para que exista esa vegetación, ese ecosistema. Bueno, entonces el impacto es sumamente grande, ¿no? Es sumamente alto porque hablamos entonces de las especies animales, hablaste de insectos, hablaste de bacterias, hablaste de componentes químicos que le dan la fertilidad, quiero pensar, al suelo, y con ello la generación de todo un ecosistema. Alterar uno de estas variables definitivamente nos invita pues a modificar todo el ecosistema, ¿no? Cosa que es delicada. Comandante, en comparación con años anteriores, ¿cree que estos incendios pasados han sido los peores? No, yo creo que en el caso del 2012 fue uno de los incendios, 2012 y 2005, creo que son los incendios más grandes. Y también creo que hay otra variante importante, lo que comentaba el doctor en este momento tiene razón. Por ejemplo, en los estudios que hicimos a las zonas afectadas en San José de la Montaña, se ha perdido la permeabilidad hasta en una tercera parte. Y esto no es un efecto que se deriva solamente o al momento del incendio, sino también lo vamos a vivir en los siguientes meses, en el temporal de lluvias. Esa permeabilidad que se pierde se va a ver reflejada en los cauces al interior de la ciudad, y también lo podemos ver en arrastres de material. El suelo se va a ir erosionando, y este material no lo vamos a encontrar en los arroyos o en los canales ya al interior de la ciudad. Este es un tema que se está trabajando. Se tiene que pensar en un proceso de restauración de suelo de manera integral para poder garantizar una recuperación lo más rápido posible, pero también para disminuir los efectos de este incendio. Ya vimos rastros de fauna que ha comenzado a regresar. Curiosamente están utilizando los accesos que tenían los ciclistas después de que se abrió la primavera. Entonces es importante también restringir estas actividades para evitar ahuyentar a la fauna. Y también es un tema que se debe de abordar, porque mucha de su alimentación quedó perdida, o la parte de la cadena de alimentación se ve interrumpida debido a este incendio. Yo creo que sí han tenido un impacto importante estos incendios, pero si los catalogamos o los comparamos con los anteriores, yo creo que no tienen el mismo impacto. Creo que una de las cosas que nos ha ayudado mucho es el modelo de administración de emergencia que estamos implementando para hacerle frente a esta situación, pero no es esa parte en la que nos queremos quedar. Queremos ir más allá. Estamos trabajando ya con diferentes autoridades para fortalecer los trabajos de prevención.
Yo sinceramente creo que no es una solución cerrar la primavera. Creo que la primavera, además de ese ecosistema que nos brinda y cómo regula la temperatura, también es una escuela ambiental para toda la comunidad y como tal se debe de aprovechar. Creo que debe de abordarse este tema de manera integral, donde participen autoridades, donde participen instituciones de investigación científica y educativas, donde participe la iniciativa privada y donde participe la comunidad. Bueno, esto nos arroja un dato muy importante. El día de ayer leí en los diarios, por ejemplo, de que se restringe el acceso a la primavera por la vía anexa a López Mateos. Sí, sí es así, ¿no? Son dos, es la Cuchilla y por López Mateos, ahí por Tlajomulco, cerca de la zona de Santanitas, Lomas de Santanita, y por Mariano Otero. Y a uno se le antoja una decisión caprichosa, ¿no? Si, bueno, pues si las gentes no entran por ahí, pues van a entrar acá por la venta, ¿no? Por el balneario. La primavera, ¿no? por Cañón de las Flores, sí. Así es. Pero desconocemos este dato, o sea, desconocemos de que la razón de que se haya bloqueado ese acceso es precisamente por el retorno de la fauna. Sí, bueno, ese es uno de ellos, pero por ejemplo, hace 2 semanas hubo un accidente en la zona del Cielo. Un niño cayó en una cañada, bueno, estaba caminando en la zona afectada por el incendio, ya tenía más de 3 semanas, y su mascota cae a una cañada, comienza a quemarse, el niño trata de sacarlo, comienza a quemarse, llega un guardia de seguridad y también sufre lesiones por quemadura. Al final los 3 están bien, pero con lesiones de quemadura. Hace rato hablaba que la interacción que tenemos como comunidad con estos ecosistemas no está siendo abordada de manera adecuada ni por los ciudadanos que viven ahí ni por las autoridades. Y a qué me refiero en este sentido. Uno de los principales problemas que hemos encontrado en Zapopan, derivado de la actividad de las personas que viven ahí, es que los desechos de poda o desechos forestales van y los avientan a las cañadas. Entonces, haz de cuenta que están haciendo una composta y es muy difícil de apagarla. Nosotros podemos entrar, le aventamos agua y se va a formar una costra. Esa costra impide la permeabilidad y evita que el agua haga su trabajo de enfriar. Se generan fuegos sordos, están activos al interior, aunque no haya temperatura de manera superficial o aunque no haya generación de humo. Y esto lo saben muy bien ellos, nos está pasando en Bugambilias, nos está pasando en Rancho Contento, en Pinar de la Venta, en el caso de Zapopan, pero estoy seguro que es un tema que se repite en otros fraccionamientos. No hay una disposición final o una disposición adecuada de este tipo de residuos. Entonces también es un tema de seguridad. Estamos viendo que es un asunto multifactorial. Sí. Es un tema multifactorial. Definitivamente, hablar del el ataque a los incendios, más que ello hay que hablar de prevención. Definitivamente. Doctor Javier García de Alba, ¿cuáles son las especies animales que habitan en el bosque de la primavera y que de alguna manera son importantes para el mantenimiento del ecosistema? Claro. Bueno, nada más como un pequeño paréntesis, en la parte de lo que menciona el comandante Sergio, sí es muy importante recalcar, cuando se hacen las compostas, a veces en este tipo de cotos, la composta son microorganismos que están degradando de forma muy rápida y eso hace que aumente la temperatura de ese sustrato. Entonces llega a alcanzar hasta 80 grados centígrados y se prenden las compostas. Me ha tocado ver de repente compostas de estiércol o de vegetación o de esquilmos, de caña, de maíz, de diferentes cosas. Y de verla así el montículo normal, de repente empieza a salir humo y después fuego. Entonces, el tener un volumen contenido como vegetación, a veces uno piensa, bueno, ahí se va a quedar y no va a pasar nada y se va a hacer suelo, no. Los microorganismos están trabajando y más en el bosque de la primavera que tenemos una biodiversidad de microorganismos impresionante, aceleran el proceso y aumentan la temperatura. Entonces, eso puede provocar los incendios que mencionaba el comandante Sergio. Y los planes dentro del manejo de residuos de los cotos que mencionaron no se encuentran. Es decir, cuando hemos ido a preguntar sobre los manejos de residuos orgánicos de los cotos, no tienen o carecen de una planeación para los residuos orgánicos. Entonces, una cosa
que para nosotros, bueno, es muy evidente que deben de tenerlo, los planes de manejo no se contemplan en los cotos residenciales. Y ahí es necesario la capacitación, pero fíjense, ya no es de fuego, sino de manejo de residuos, lo que tú mencionas, ¿no? Gustavo, de la multidisciplinaridad y que son diferentes objetivos cómo se debe abordar. Porque, bueno, según los datos que yo tenía, hay 50, o hasta ahorita hay 57 incendios que hubo en el Bosque de la Primavera en lo que va del año, y muchos son por la parte o en su mayoría son por la parte de las acciones humanas. Muchas pueden ser propicias, pero otros son como que falta de planeación con los residuos o estos montículos que se van haciendo o que los vamos haciendo el hombre y que realmente son fogatas que van a incidir en un fuego como los que estamos teniendo. Esto es muy importante porque cuando nos hablan de que es una acción humana la que genera los fuegos en la primavera, nos da por pensar en la fogata. Inmediatamente pensamos en la fogata consciente o inconscientemente. Pero pocas veces pensamos en este fenómeno que me resulta muy importante. Sí. Y más voy a hacer un comentario un poquito atrevido porque, por ejemplo, cuando vemos las fotografías o los diarios que nos anuncian que los vecinos de la comunidad frontal fueron afectados, una lancha que fue quemada hace, ayer, antier, por efecto de estos asuntos, los vemos como víctimas. Está bien, han sufrido un daño, pero además hay una responsabilidad de su parte, una responsabilidad importante, hay una corresponsabilidad que tiene que ver con la prevención a partir del manejo de sus residuos y, bueno, todos estos factores que de alguna manera son importantísimos en materia de prevención. Vamos a hacer un corte de estación, enseguida regresamos con ustedes. Queremos anunciar los teléfonos en el estudio, el 31 34 22 22, en las extensiones 2801, 2802, 2803. Llámenos, estamos con el doctor Javier García de Alba Verduzco y con el comandante Sergio Ramírez López. Enseguida regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Twitter, @Radio UDG. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio. Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte. Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita. Profedet está contigo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Miércoles alternativo. Aurelio, el embajador internacional de la cultura garífuna, viene a Guadalajara a presentar un concierto de cantos tradicionales a 2 guitarras. Miércoles 5 de junio, 20:30 horas. Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez 125. Boletos en taquillas del teatro. El bailarín mexicano más importante de la actualidad, Isaac Hernández, presenta Despertares, el espectáculo que reúne en un mismo escenario a las estrellas del ballet más grandes del mundo. Para verles tendrías que viajar a más de 10 países. Solo una noche, no te lo puedes perder. 20 de julio, Auditorio Telmex, 20:30 horas. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Cuando lees, aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas. Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos aquí con ustedes nuevamente, aquí en La Luciérnaga, la revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando tras micrófonos con nuestros invitados y vaya datos muy importantes. Quiero retomar la entrevista haciendo la siguiente lectura de nuestro compañero Eder Lepe. Nos hace una ficha técnica muy importante, en donde nos dice que Jalisco se ha convertido en el 6º estado con mayor número de incendios y el 4º en superficies afectadas por este tipo de siniestros. Según el informe del primer cuatrimestre del 2019 por la CONAFOR, 152 incendios azotaron a Jalisco, lo que nos ubica solamente por debajo del Estado de México, de Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. 152 incendios en un cuatrimestre. A mí me parece que es mucho y no tenemos noticia de esto. Bueno, yo creo que hay que tomar con cautela las cifras. Hay muchos incendios no reportados porque hay muchos estados que no tienen la capacidad ni siquiera para atenderlos. Entonces tampoco figuran en las estadísticas. Si vemos las imágenes satelitales, están en una situación mucho más crítica los estados del sureste que lo que está pasando Jalisco en este momento. Sin embargo, no es un tema que se deba desestimar, ¿no? Se tiene que trabajar más en fortalecer la capacidad del manejo integral de fuego en las zonas forestales, y cada uno tiene su complejidad. Ya hemos estado hablando de la primavera y todavía hay temas que hacen falta por abordar. Creo que nada más nos hemos enfocado en dos tópicos que puedan ser la causante, pero tenemos más incendios en la zona norte del municipio, en el caso de Zapopan, que está afectando principalmente a ganaderos. Imagina personas que viven solamente de la agricultura o de la ganadería que produce su ganado, sus tierras, y les llega el fuego, sostener a sus animales un mes y medio con pastura o con alimento adicional, porque lo que tenía naturalmente ya se quemó, también los mete en un conflicto. Sin embargo, estos incendios en la zona norte no se ven porque la gente no los reporta, no los sube a redes sociales y llegan a pasar desapercibidos, pero también es un tema importante que se tiene que abordar. Sí, doctor Javier García. El doctor Javier García de Alba es coordinador del Laboratorio de Sustentabilidad y Ecología Aplicada en Cuba. Sí, y además es director de la División de Ciencias Agropecuarias de Cualtos. Hablando de sustentabilidad, ¿qué tanta participación podemos tener las personas comunes? ¿Qué información debemos de tener para participar fundamentalmente en la prevención con todos esos factores que nos están comentando que definitivamente pasamos por alto? En la parte de la sustentabilidad es muy importante mencionarles a nuestros radioescuchas que el ecosistema, lo importante es mantener sus servicios ambientales. O sea, es decir, que estamos obteniendo de nuestra gran casa, que es el ecosistema, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa participación y la conciencia de lo que nos están brindando y conocerlo, como decía el comandante Sergio, es decir, ir al bosque de la primavera, palparlo, saber qué hay ahí, qué animales están, los beneficios que estamos obteniendo simplemente con el agua que se está infiltrando y que después la vamos a obtener nosotros en nuestra casa, regular el clima, el paisaje, que es un componente muy importante visual. Tener un bosque cerca de nosotros nos alegra, se ha visto completamente psicológicamente que tener plantas en nuestra casa aumenta su valor. Es un valor que debemos de palparlo para entender la sustentabilidad. Entonces, referente a incorporar la sustentabilidad a nosotros como comunidad, debe ser visto como un componente fundamental para poder coexistir en la zona metropolitana y en Jalisco. Si no entendemos que nos regula el clima, si no entendemos que está permeando agua para que nosotros tengamos en nuestra casa, si no entendemos que es un componente visual, paisajístico de disfrute, difícilmente lo vamos a cuidar. Entonces, acciones preventivas son las que deben enfocarse más de capacitación, por ejemplo, con los agricultores. Si el agricultor está más preocupado por sacar una cosecha para el siguiente año lucrativa o que tenga un valor económico para él, en vez de preservar su suelo que le vaya a mantener 10 años más la producción, pues desde ahí
vamos a tener un problema, porque el señor va a estar, o el productor va a estar más preocupado en a lo mejor hacer un fuego controlado, que dicho sea de paso, hay una norma, la 015, que establece cómo deben de ser, que pocas veces se conoce y se capacitan los municipios, que por mantener su suelo. En Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, se hacen quemas controladas con los productores, sean agrícolas o ganaderos, para reformar el suelo. El fuego parte de un sistema que está dentro del ecosistema. O sea, el fuego no lo inventamos nosotros, viene parte, ¿no? El problema es cómo lo manejamos nosotros. O sea, el fuego no es el problemático. Es un concepto muy importante, ¿no? Ese es un concepto importantísimo porque casi de automático nos echamos la culpa a los humanos, ¿no? Y la actividad humana. Han existido y han consistido con todos los años que hemos tenido aquí en este planeta, y han evolucionado y han sido, el fuego dispersa semillas, incorpora nutrientes, acota especies, hace que otras salgan, es una función ecológica. El problema es cuando el ser humano empieza a tener actividades de desarrollar incendios con un beneficio propio y que no tiene un manejo adecuado, pero el manejo adecuado es por la falta de capacitación. Yo hasta ahorita no conozco ningún programa, por ejemplo, de buen manejo de incendios promovidos para agricultores o para ganaderos en todos los municipios por parte del Departamento de Ecología, ¿no? Que es el que corresponde a la parte, o la zona rural también. Entonces, ya hay, por parte de la Universidad de Guadalajara, nosotros tenemos en Ojuelos una estación, y vienen universidades de Texas, vienen universidades de Arizona, de Nuevo México, y hacen experimentos con incendios. Y ellos ven cómo se regenera el suelo y los pastos, dependiendo la intensidad y la fortaleza del incendio. Entonces ya tienen ahora sí la fórmula para decir, de esta forma se puede quemar, en el buen sentido de la palabra, los pastizales, y se van a regenerar, van a obtener, los ecosistemas se van a mantener, o hay un menor impacto, y los ganaderos pueden tener propiciamente un forraje. Sin embargo, este conocimiento se queda en las aulas o se queda en la parte académica. No hay una relación, como decía Sergio, o sea, no hay esa interacción académicos, o es muy baja con la parte gubernamental, y ya no se diga con la parte de los productores. O sea, ahí es donde se debe de incidir más en la capacitación para conocer el fuego, cómo se debe de manejar, pero un buen manejo. Y hacer, por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, lo que está haciendo el gobernador el proyecto de toda máquina, ¿no? Que está dando la parte de las maquinarias para tener mejores caminos y habilitarlos. Un proyecto igual, pero por ejemplo, para los incendios, y también para promover el buen manejo del fuego en todos los municipios, porque Jalisco es un estado rural. A veces pensamos que es un estado de innovación y tecnología. Pues, o sea, volteamos a ver nuestro Producto Interno Bruto, ¿de dónde viene? De la parte agrícola. Tenemos la zona más grande lechera, y la zona lechera, pues, la leche no viene en el refrigerador, señores, viene del ganado, y el ganado se encuentra en las zonas de los pastizales. La zona cárnica, también la parte de los huevos, la parte ahorita con la parte de las frutas, las famosas berries, los aguacates, que son muy polémicos. Entonces, somos un estado netamente rural, y eso es bueno porque tenemos alimentos para todos nosotros. Somos de los pocos estados que, si se independizaran de la federación, somos autosuficientes en alimentos. Entonces, nos está dando ideas el doctor. Sí. Entonces, pero eso hay que verlo con orgullo, pero hay que incentivar que los productores tengan menores impactos. Hay una estadística que menciona que el 50% de los incendios son ocasionados por cuestiones agrícolas. Pues sí, pero también todos comemos, ¿no? La pregunta más difícil del día la hacemos 3 veces, ¿qué vamos a comer? Y eso la repetimos 365 veces. Entonces, los productores no hay que verlos como enemigos o satanizarlos, sino hay que decirles, el productor, ¿qué necesita? Pues capacitarlo, necesita herramientas, necesita acercarse a la norma, hay que hacérsela llegar. Pero ¿cuál es el plan para hacérselo llegar?
Bueno, pues definitivamente nuevos conceptos culturales. A mí me parece importante que hay que hacer una reconceptualización a partir de esta cultura ecológica para entender mejor a nuestro estado, para entender mejor a nuestro bosque y para entender mejor cuál es el papel que como civilización, que como cultura, que como seres humanos nos toca con respecto a esto de los incendios forestales, que por lo que dicen nuestros invitados no siempre es dañino. Teniendo el conocimiento de cómo y hasta dónde manejar el fuego, podría ser muy benéfico para la sociedad. Vamos a un corte y regresamos con Monse. Las preguntas. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Primera vez. En su número de primavera, Lubina reflexiona sobre la primera vez, ese principio al que nos enfrentamos siempre en la vida. Rosa Beltrán, María Auxiliadora Álvarez, Miriam Moscona, José Balsa, José María Merín, David Unger, recuerdo de Fernando del Paso, arte de Carlos Maldonado. Primera vez, revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Para esta temporada 2019 ya puedes adquirir el nuevo uniforme oficial para nuestros centros de iniciación deportiva. El kit consta de jersey de juego local, jersey de juego visitante, short y medias. Adquiérelo en tu centro de iniciación deportiva. Centros de iniciación deportiva UDG. Formamos valores. Leones Negros. El equipo que nació grande. Los monstruos llegan a Guadalajara. Ven y recorre los pasillos del Musa y sorpréndete con la exposición Guillermo del Toro, En Casa con Mis Monstruos, del 1 de junio al 27 de octubre. Esta es la última vez que se presentará a nivel mundial. Entra a encasaconmismonstruos.com y entérate de los detalles. Radio UDG invita. La música de acá. Crónicas de la Guadalajara que suena. Toco el kazoo y me divierto mucho. Yo lo que quería era ser tecladista de un grupo de rock progresivo. Gracias a los teponazlis estamos acá, ¿no? Una serie radiofónica que retrata a algunos de los más entrañables protagonistas de la vida musical de la ciudad. Entonces digo, ya me casé con Ernesto y ya pues hicimos una pareja. Personajes del rock, el blues, el jazz, la música de concierto y las diversas fusiones que han dado vida a la música de acá. Una producción de Alfredo Sánchez. Escucha estas crónicas sonoras en Señal Global. Escribe www.senalglobal.com. Llorando como un niño en el degollado. Allí en el lobby del degollado, ahí estaba yo. Puta, no. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Sí, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto, pero de verdad mucho gusto estar platicando con nuestro compañero, el doctor Javier García de Alba García. Perdón, ese es su papá. Javier García de Alba Verduzco y el comandante Sergio Ramírez López. Comandante, yo quisiera preguntarle, como municipio, comunidad de bomberos de Zapopan, ¿se tiene la capacidad en brigadistas y unidades, así como equipo técnico, para atender incidentes como los pasados incendios que han ocurrido? Bueno, quisiera decirte que sí, pero la verdad es que nos hace falta todavía mucho, y platicando con el alcalde, por ejemplo, el tema de personal solamente para nosotros, deberíamos de ser una institución con alrededor de 1.500 personas, cumpliendo estándares internacionales. Somos alrededor de 420, o sea, tenemos una carencia personal importante que no siempre se ve reflejada cuando tenemos incidentes de gran magnitud. Sin embargo, en contraste con el resto de las instituciones, creo que estamos muy bien equipados, estamos fortaleciendo esas áreas, seguimos equipando al personal,
pero estamos trabajando en dos rutas, mejorar el perfil de la gente que está trabajando. Sí, en este momento somos la institución a nivel municipal y quizás a nivel estatal con la mayor cantidad de personal con posgrado y con licenciatura. Pero también estamos tratando de incorporar nuevas tecnologías al trabajo que estamos realizando. Esto es importante porque te hace trabajar de una manera diferente. Al inicio comentaba con los comandantes que vamos a ser bomberos que van a apagar incendios por adelantado. O sea, no es otra cosa más que trabajar en el tema de la prevención. El concepto de los bomberos es que estaban en una estación, si había un incendio salían, iban, lo apagaban y regresaban a esperar que hubiera otro de nuevo. Esa parte tiene que cambiar, es algo que ha estado cambiando en Zapopan y tenemos que trabajar más en temas de prevención. Hay una división que tiene 3 años trabajando en la Dirección de Operaciones, que es la División de Investigación de Incendios. Esto nos permite que su trabajo nos dé información sobre 2 aspectos fundamentales de los incendios o de las emergencias: causa y origen. ¿Dónde se origina geográficamente y qué es lo que lo causa? Si fue accidental o incidental. Y nos ha generado una cantidad de información muy interesante como para saber cuáles de estos incendios tienen un interés de especulación inmobiliaria, de descuido por el manejo de residuos, por temas de vandalismo, por ejemplo, y hemos identificado ya por lo menos 3 patrones diferentes de inicio de fuego en la zona de la primavera. Uno de ellos tiene que ver ahí en el Cerro de la Bandera, que tuvimos un incendio muy importante hace 2 años, ahí digamos atrás del estadio de Chivas, que se pudo detener a la persona, está detenida en este momento, y no hemos tenido incendios ya en esa zona. El otro, lo que está sucediendo acá en la zona de San José de la Montaña, y otro más de lo que está sucediendo en la zona de la Venta del Astillero. Tiene un origen diferente los incendios dependiendo la región. Lo mismo sucede al norte del municipio, que tiene también una connotación diferente. Esto nos sirve para trabajar en temas de prevención, en temas de mitigación y en temas de preparación para respuesta, qué es lo que debemos de tener, hacia dónde debemos de enfocar nuestros procesos de administración, de planeación, de logística, inclusive nuestro presupuesto, hacia dónde debe de ir. Esto nos da una mayor tranquilidad sobre cómo estamos haciendo las cosas, con el conocimiento de que tenemos que seguir fortaleciendo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en esta amena charla, y muy importante para culturalizar con respecto al manejo del fuego, a las responsabilidades que como sociedad tenemos con respecto a estos incendios y demás asuntos, porque los queremos invitar al 19º evento deportivo, recreativo y familiar que conmemora el Día del Académico y que se va a realizar el día de hoy en el Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara. Amigos, no dejen de asistir, en un momento más nos veremos por allá. En el Club de la Universidad de Guadalajara los esperamos por allá, para la convivencia deportiva y familiar que el Sindicato de Académicos ofrece para todos sus agremiados. Doctor Javier García de Alba, ¿cómo reacciona la Universidad de Guadalajara, cómo acciona la Universidad de Guadalajara cuando tenemos estos acontecimientos? Bueno, la parte de los académicos y la universidad más importante del Estado en temas ambientales se ha desarrollado desde muchos años anteriores. Recuerdo que uno de mis maestros, el doctor Curiel Ballesteros, cuando estaba al frente de los proyectos del Bosque de la Primavera, mencionó acertadamente la primera parte es la educación. Entonces, se desarrollaron proyectos para conocer más el bosque, lo que mencionabas en la otra pregunta, cuál era la fauna, cuál era la flora. Recuerdo mucho los calendarios que se regalaban al público, pues para conocerlos, ¿no? Porque ¿cuántas personas de los que nos escuchan han ido al Bosque de la Primavera? Es la primera pregunta. ¿Y cuántos sabemos lo que hay ahí, los beneficios que obtenemos? Sin el Bosque de la Primavera está comprobadísimo, 3 grados más tendríamos de temperatura en la zona metropolitana. Y a veces decimos, bueno, 3 grados es mucho o es poco. Con medio grado que le cambiemos a una fruta se echa a perder. Entonces, son entes vivos todos los que tenemos esa relación.
La otra parte que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara es el estudio de la biodiversidad, cómo cambia con los incendios. Es decir, sabemos que estos sucesos de incendios ocurren, cómo se van a restaurar, cómo es la parte del suelo, cómo se debe hacer, si debe ser con semillas, si debe ser con plantaciones. Mucha gente quiere ir, se siente impotente a ver el hollín en su aire que respira y se lanza a hacer reforestaciones, lo cual pues no debe ser de esa forma, debe ser en planeación, en zonas de lluvias, con especies que deben de ser propicias para ellos. Todo eso lo ha establecido la parte de la Universidad de Guadalajara. Pero yo creo que el factor más importante es la vinculación con el sector social. O sea, los maestros fungimos, independientemente cuál sea la carrera, se debe de tomar una parte ambiental dentro de su formación, es decir, instruir a los estudiantes y a la sociedad, decir, tienes un beneficio, hay un ecosistema que te está regulando, clima, agua, temperatura, obtenemos también beneficios agrícolas de él. Esa parte, la parte de la universidad la ha trabajado muy bien. ¿Faltan recursos? Pues sí, como lo dice el comandante Sergio, somos uno de los estados que a pesar de la disminución de los presupuestos que se han hecho a nivel federal, a pesar de que no es una a veces de las prioridades de todos los sistemas económicos en los presupuestos, tenemos las mejores infraestructuras a nivel nacional. Entonces, pero ha sido mucho por las personas que están a cargo y que impulsan y que afortunadamente son gente profesionalizada que busca y sabe lo estratégico que es mantener la parte de los recursos naturales para nuestro beneficio social. Bueno, definitivamente falta mucho, pero mucho por aprender en materia de cultura ecológica, manejo del fuego, manejo de los residuos orgánicos y demás asuntos. Esto me lleva a una pregunta obligada. ¿Qué tanto estamos haciendo en cuanto a publicaciones de divulgación en este sentido? Yo pienso que, por ejemplo, este tipo de foros que tú estás haciendo a través de su programa, de Monse, y también de Gustavo y del sindicato que se preocupan, son muy pocos. Si hacemos una estadística de cuáles son las noticias que vemos, pues se enfocan más a los deportes, se enfocan más a los espectáculos, a noticias internacionales, pero a los sucesos locales son muy poquitos. Y eso es porque, como lo mencionábamos aquí en la charla, la parte de los difusores, pues a veces no tienen muchos recursos para hacerse de la conciencia y de la buena información, porque también hay mucha especulación, hay que decirlo, y vende la nota, ¿no? También. Pero también hay que ir a profundizar y caminar como sociedad, es decir, qué conocimiento tenemos del bosque y de los incendios actualmente y a cuál queremos llegar. Y ahí es el papel compartido con los medios de difusión. Entonces, a mí me gustaría como ciudadano y como de Zapopan, por cierto, y universitario y jalisciense, pues que hubiera, por ejemplo, un foro, no solamente en el Bosque de la Primavera, sino en el centro de Guadalajara o en los municipios sobre la importancia de los bosques y el manejo del fuego. Manejo, no solamente decir incendio, porque la gente lo connota como algo malo. Debe de darse la capacidad de que nosotros podemos hacer un buen manejo del fuego. Hay mucha información de cómo hacerlo. Eso a mí me gustaría verlo. O, por ejemplo, hacer jornadas para que los estudiantes, no solamente de biología o de agronomía, como a veces son los que participan más, sino de todos los estudiantes puedan conocer su bosque de la primavera y protegerlo. ¿El bachillerato? Todas las prepas. Sí. Entonces, y también de las instituciones privadas de educación se sumaran, ¿no? Porque el aire no tiene una frontera. El aire lo respiramos tanto los ricos, los pobres, los políticos, los no políticos, y nos afecta a los incendios. Un dato, después de los incendios que hubo en el mes de abril, llegamos al pico de 36 grados centígrados, que es una temperatura muy alta. Y esa temperatura se le conoce como temperatura disparo. Empiezan a tener la gente problemas relacionados con alteraciones cardiovasculares. Entonces ahí está un claro efecto. El bosque ya no tenía humedad por estos fuegos que tuvieron y no pudo regular la temperatura como lo hacía. Entonces se dispara la temperatura
y nosotros tenemos una afectación directamente a la salud, en muertes. Entonces, ahí hay una clara relación de la importancia de tener tanto el bosque de la primavera, el lago de Chapala y la barranca, que son nuestros 3 reguladores en triángulos, de en buen estado para que la zona metropolitana podamos hacer y vivir de forma con una calidad de vida alta. Muy importante. Exacto. Pues es muy importante la capacitación, ¿no?, para la correcta prevención. Comandante, yo quisiera preguntarle también, sabemos que pues los medios de comunicación nos manejan una cierta información para nosotros como ciudadanos prevenir. Pero, ¿qué más podemos hacer? Porque uno se siente impotente, ¿no? Yo lo digo en mi caso, ¿cómo puedo ayudar? Voy a la brigada, pero sabiendo eso, ¿en qué momento es correcta la participación del ciudadano? Porque podemos hacer eso, ¿no? O sea, uno en su comunidad, uno en la universidad puede armar una brigada, o en el mismo sindicato podemos armar una brigada, pero ¿cómo podemos de verdad ayudar y no ser un estorbo para nuestros bomberos? O sea, ¿en qué momento es correcto ir a reforestar? ¿Qué me puede decir? Bueno, cada incidente tiene sus particularidades. Una de las cosas que hemos buscado hacer es, en el manejo de la información, es ser muy transparentes. Y aun cuando de repente la información no nos resulta muy favorable o inclusive puede llegar a ser desfavorable para la institución, creemos que el compromiso de transparencia es importante y que la comunidad tiene que estar bien informada de lo que está sucediendo. Es un compromiso que asumimos con toda responsabilidad y que toda la información que tenemos la estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, de nuestras cuentas oficiales, y la compartimos también con el resto de los medios de comunicación. Inclusive con algunos medios de comunicación tratamos de aclarar dudas o inquietudes que se puedan presentar para que la información que puedan compartir con la sociedad sea lo más clara posible. Al final es decisión de cada equipo qué es lo que va a publicar, pero bueno, es parte de lo que hacemos. No es conveniente trabajar con voluntarios en los incendios forestales. Inclusive para nosotros resulta más complicado meter a trabajar a otras instituciones que tienen mucho personal, pero que no tienen experiencia, que no tienen el equipo, que no tienen la preparación necesaria para hacerle frente a un incendio forestal. Para nosotros resulta más complicado porque hay que darles herramientas, porque hay que desintegrar nuestras brigadas que ya funcionan como un equipo, para que vaya cuidando a esta nueva persona. Entonces eso es muy complicado para nosotros. Una operación de este tipo, un incendio forestal, demanda una logística muy importante, una planeación muy importante. De hecho, el modelo de administración de emergencias que tomamos también como modelo de desarrollo organizacional en la institución surge en Estados Unidos, en California, en los 70s, como un modelo de administración de emergencias por la gran cantidad de recursos que llegaron a tener. Y no es como voy a mandar 100 personas y con eso lo vamos a pagar. No, tiene su estrategia. Hay un grupo que va haciendo combate y control, hay otros que van solamente haciendo control y otro grupo que solamente va enfriando, y cada uno de ellos requiere un entrenamiento, un equipamiento especial, y a veces la gente esa parte no la entiende y llegan a ponerse en riesgo. Afortunadamente esta temporada no hemos tenido personas fallecidas, ya tuvimos combatientes lesionados, a uno de ellos le están haciendo injertos todavía en los brazos, en las manos, perdón, pero ya en otros estados han tenido personas fallecidas por que llegaron como voluntarios a tratar de controlar el fuego. Entonces creo que a esa parte no es a la que no queremos llegar. Ahora, para el tema de restauración, se está trabajando la propuesta para que por lo menos en 2 semanas pueda darse a conocer y que la población pueda acompañarnos, y no solamente en el tema de la reforestación,
quizás también podamos trabajar en temas de terraceo, en temas de gaviones, en algunos otros aspectos, que la gente pueda conocer el bosque también de otra manera y no solamente plantando árboles, que también creo que es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? No sé, salvo lo que comparte el doctor, creo que no es muy conveniente introducir, aunque sea la misma especie, al bosque cuando viene de otro lugar. Las especies en el bosque de la primavera tienen una resiliencia importante y podemos interrumpir esa capacidad del bosque o arruinar esta capacidad del bosque. Bueno, temas sin dudas muy, muy importantes y insisto, mucho por culturalizar. Vamos a un corte de estación y regresamos. La luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Este año, Festival Papirolas para niños y jóvenes te invita a conocer Animalia, un mundo de imaginación y diversión. Ven y conoce su nueva sede. Conjunto Santander de Artes Escénicas. Del 22 al 26 de mayo. ¡Te esperamos! Canal 44, Radio UDG y Cultura Jalisco invitan. Los monstruos llegan a Guadalajara. Ven y recorre los pasillos del Musa y sorpréndete con la exposición Guillermo del Toro, En casa con mis monstruos, del 1 de junio al 27 de octubre. Esta es la última vez que se presentará a nivel mundial. Entra a encasaconmismonstruos.com y entérate de los detalles. Radio UDG invita. Sé parte de la historia. Alex Lora. No siempre las cosas son como debieran ser. Medio siglo rock and rollando. 24 de mayo. 9 de la noche. Tú puedes ser lo que tú quieras. Orquesta Sinfónica e invitados especiales. Soy soltero, joven, responsable. Auditorio Telmex. Venta de boletos en Ticketmaster. Forma parte de la historia del trío. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. La luciérnaga sigue las bioluminiscencias. De regreso en La Luciérnaga, la revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La verdad hay mucho que decir. Tengo que anunciar que para el siguiente programa vamos a obsequiar un pase para cabañas. Para las cabañas del Club Villa Primavera tenemos una cortesía para nuestros académicos presentando su credencial y bueno, entonces esperamos su llamada. Es únicamente para el mes de julio, esperamos su llamada, sí, para los que estén interesados. Y les recuerdo los teléfonos en el estudio, son el 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803. Vamos con los invitados, vamos a invitarlos para que cerremos esta entrevista. Va a ser muy complicado porque además les quiero solicitar una propuesta. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante. Creo que no debe ser un tema de moda. Creo que debe ser un tema que todo el año debemos de estar hablando. Las emergencias desafortunadamente generan eso, exponen carencias, exponen malos manejos, exponen necesidades y creo que tenemos una oportunidad para poder hacer nuestra contribución. El tema del cambio climático está. Esta situación no va a mejorar, no esperamos que mejore por sí sola. Tenemos que actuar como sociedad, como gobierno, como iniciativa privada y yo los invitaría a que como universidad
y a la gente que nos está escuchando también se sumen a los proyectos que vengan para cambiar y romper este paradigma. No podemos seguir trabajando igual. Sí estamos mejorando en equipo, sí estamos mejorando en personal, mejorando en respuesta, en tiempos de respuesta, pero esa no es la solución. Tenemos que hacer una gestión integral en este tema. Los invito a que estén pendientes de las propuestas que estaremos haciendo junto con otras instituciones de gobierno, otras dependencias de gobierno, para que se puedan involucrar. En la parte, que nos corresponde como académicos, yo pienso que un papel fundamental, que de lo que se ha dicho en este grupo, es reconocer las limitantes de cada uno y que es importante sumar como un equipo, en el sentido de cómo podemos hacer y atraer más fortaleza a combatir los problemas, en este caso de los incendios forestales que acontecen no solamente en el Bosque de la Primavera, sino en todo Jalisco. Una de las principales es programas de concientización dirigidas a los grupos en donde se están sucediendo más los incendios. Es decir, si son la parte agropecuaria, ahí tenemos que incidir con un proyecto agrícola de buen manejo de fuego. Si es en la parte de los cotos residenciales, ir con la asociación de vecinos y tener una fuerte incidencia de capacitación y con todos los vecinos. En la parte local, urbana, si no podemos ir a plantar o hacer el esfuerzo directamente de apagar el incendio en el Bosque de la Primavera, por todo lo que comentamos, y es muy importante saberlo, pues participar en nuestro hogar. Si podemos sembrar un árbol, hacerlo. Muchos van a decir, no tengo patio. Hay macetas de plástico reciclado, hay que comprar esas y sembrar un árbol. Es decir, traer el esfuerzo a nuestra vida cotidiana. No tenemos que ir al bosque a hacer el esfuerzo, lo podemos hacer en nuestra parte de donde vivimos. Y en la parte académica, pues a lo mejor sí podemos, por parte del sindicato, hacer un foro o hacer una promoción de este tipo de educación, ¿no? Yo creo que va a ser muy pertinente. Sí. Le vamos a sugerir a nuestro secretario general para que en general la asamblea y los delegados nos activemos en ese sentido. Sí. Me parece muy, muy importante. Y unirnos, ¿no?, con el esfuerzo de los bomberos, Sí. los reforestadores. Sí, Y falta también la parte legislativa. También es un llamado para que nuestros diputados estatales pues conlleven a la parte de hacer leyes que promuevan, no solamente castiguen, sino también promuevan este tipo de acciones. Bueno, pues un tema por demás importante, en donde el paradigma cultural con respecto a los incendios, con respecto a la importancia de que hay que mantener el suelo vivo, activo, hay que conservar las especies animales, los microorganismos, la calidad del aire, la calidad del agua. Son temas totalmente relacionados, de los cuales tenemos que dar cuenta, tenemos que aprender y tenemos que difundir esta información. Quiero agradecer a nuestros invitados, al doctor Javier García de Alba Verduzco, académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y pues actualmente director de la División de Ciencias Agropecuarias de Cualtos. De igual manera, queremos agradecer al comandante Sergio Ramírez López, el ex coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, a José Luis Vázquez en los controles. Muchas gracias al equipo que hace posible, Eder Lepe, Monse Orozco, César Hernández y un servidor, Gustavo López. Les damos las gracias, agradecemos que nos estén escuchando y nos vemos hasta la próxima. Gracias por venir. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del 4 en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario.